O sea, desde muy pequeñito, he sentido a Dios muy cerca. Quizá Dios aprovecha las cosas. A mí me sorprende porque a veces la gente se queda atascada en las heridas del pasado. Yo solo veo mucho que se dice ahora, ¿no? Yo creo que las heridas del pasado muchas veces son ocasiones a la gracia de Dios, ¿no? Y la manera de curar una herida del pasado es verla dentro de la historia de la salvación. Yo estoy un poco aburrido de los análisis sociales que se hacen, porque creo que la fe no depende de acontecimientos civiles. Creo que la fe depende de santos que sean testigos que toquen la fibra del corazón. O sea, yo veo que al final la gente lo que quiere es encontrarse con Jesucristo. O sea, quieren tener un sentido de eternidad. Cuando la gente dice, ay, es que el mundo está muy mal. No, el mundo no está muy mal. El mundo es muy mundano porque es lo que es. Ya está, ¿no? De hecho, a la gente le digo, cuanto más oscuro está el mundo, es el consuelo de los mediocres, porque con que brilles un poquito se te ve. Ya está, ¿no? Entonces, yo pienso que yo lo miro con mucha esperanza porque Jesucristo ha vencido, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es fiarnos de eso y evangelizar. Y ya está, ¿no? O sea, que el diablo está muy suelto, lo tengo clarísimo. Que el diablo enreda mucho, lo tengo clarísimo. Pero si el diablo es solo un angelucho ha venido a menos. Bienvenidos todos. Qué bueno volver a estar aquí con ustedes. Y siempre con una historia que asombra, que llena el corazón, que nos permite darnos cuenta de que el Señor vive y actúa. Tenemos un invitado maravilloso y nos lo ha mandado Dios de manera prodigiosa, como todo lo que es tu vida, Padre Javier. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Padre Javier Sigrest. Ok, Boadilla, Madrid, muy bien. Boadilla, Madrid, párroco. Sí, señor. Un hombre muy joven. Bueno, ya no tan joven, 50 añitos ya no son. 50 años, muy joven. Eres más joven que yo. Y wow, con una experiencia maravillosa de vida. Tuve la dicha de conocerlo ya hace 2 años de visita allá en Madrid, en la parroquia. Uh-huh. Una parroquia viva, absolutamente transformada y transformadora. Gracias a Dios. Padre Javier, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Mira, providencia. Sí, es providencia. Sí. Y te contaba que hace algunas semanas estaba orando y diciéndole al Señor, tengo que traer al Padre Javier. ¿Cómo coordinar? Es un hombre tan ocupado, atravesar el charco, etcétera. Y wow. Y Dios lo hizo. Sí. Dios lo hizo. Sí, yo estaba en Argentina, en un retiro de Maús para sacerdotes, y luego me vine aquí a una ordenación. Y cuando de repente digo, hago escala en Dallas, Padre Íñigo y tal, y por eso ya avisé. Sí. Bellísimo. Y justo hace unos días también hablábamos con los amigos miembros de la fundación que hacen posible que Un Cura y un Cuento salga al aire. Y hablamos de ese encuentro en tu parroquia y todo lo que nos había aportado y cómo salimos con el corazón lleno de alegría. Pues bienvenidísimo. Muchas gracias, un placer. Hoy son 2 curas y un cuento. El cuento de Dios, gracias a Dios. El cuento de Dios. Padre Javier, cuéntanos un poco de tu infancia. Y yo soy el tercero de 6 hermanos. Mi familia es una familia muy bonita. Mis padres son muy distintos. Mi padre viene de una familia oriunda de la zona alemana de Suiza, ¿no? Al lado de Zúrich. Y fue mi bisabuelo el que vino a España. Una familia calvinista, no eran católicos, ¿no? Muy puritanos. Es verdad que ya mi abuela y mi padre sí que eran católicos, ¿no? Pero con un deje ahí un poco como muy de las normas y tal, ¿no? Y luego mi madre viene de una familia castellana, de Soria, una familia de una capital de provincia, pero muy acomodada y muy bien, ¿no? Entonces, cuando se casan mis padres, yo creo que se neutralizaron, ¿no? Entonces empieza una familia donde todo gira en torno a Dios. O sea, en mi familia siempre ha sido así, ¿no? O sea, todos sabemos que cada vez que hay una celebración en casa, tiene que estar Jesús en algún lado, ¿no? O sea, que
es el cumpleaños de alguien, vamos juntos a misa y luego lo celebramos. Que es el aniversario de no sé qué, vamos juntos a misa y luego lo celebramos, siempre, ¿no? Vamos, yo desde que soy pequeñito recuerdo a mis padres yendo a misa desde pequeños, vamos yendo ellos a diario a misa, y eso ha hecho pues que yo pueda gozarme de un don que Dios me ha dado, que es que desde los 10 años, siempre que ha estado en mi mano, he ido a diario a misa. Desde los 10 años. Recuerdo que con mi hermano Guillermo, que es el que va por delante de mí, quedábamos a las 8 o 7:30 de la mañana para ir juntos a misa voluntaria antes de empezar las clases en el colegio, ¿no? Entonces soy el tercero de 5 chicos y luego una niña. O sea, imagínate, el tercero de 5 chicos es el superviviente, ¿no? Porque estás ahí en medio, por ahí perdido y tal, ¿no? Pero ya digo, de una familia muy piadosa y muy bonita, ¿eh? O sea, de hecho, a día de hoy vamos a tener, si Dios quiere, el sobrino número 29. Estamos todos súper unidos, nos vemos muy frecuentemente, nos queremos mucho. Todos tienen a Dios en el centro, mis cuñadas y mi cuñado, todos tienen a Dios en el centro. Es una bendición, la verdad, es una gozada de familia. ¿Hay más vocaciones en tu familia? ¿Ha habido otros sacerdotes? No. Bueno, sí. O sea, en el pasado sí. El hermano de mi abuelo era jesuita, la hermana de mi abuela era religiosa, y luego cuando yo entré al seminario, justo 3 años después, el hermano que iba conmigo, detrás de mí, se fue al seminario. Estuvo 8 meses y luego lo dejó. Y luego es muy divertido porque de mis sobrinos hay alguno que dice que quiere ser cura, como el tío cura, que soy yo, que es como me llaman. Sí. Así que sí. Bueno, me recuerda un poco la vida de Carlos Acutis, que se enamora de la Eucaristía y aún siendo muy niño, empieza a vivirla diariamente. Sí, eso sí que es verdad. O sea, desde muy pequeñito, he sentido a Dios muy cerca. Quizá Dios aprovecha las cosas. A mí me sorprende porque a veces la gente se queda atascada en las heridas del pasado. Yo solo veo mucho que se dice ahora, ¿no? Yo creo que las heridas del pasado muchas veces son ocasiones a la gracia de Dios, ¿no? Y la manera de curar una herida del pasado es verla dentro de la historia de la salvación. Entonces, mi madre tiene unos retratos de todos nosotros y yo siempre le digo, mamá, pero ¿por qué el mío es un retrato que hay un niño triste? Y me dice, Javier, es que tú no lo recuerdas, pero de los 3 a los 6 años tú estabas muy triste porque nació mi hermano el siguiente. Yo le tuve muchos celos a él, ¿no? Y eso yo creo que lo que provocó fue que yo acabase refugiándome en el gran amigo que nunca me fallaba, que es Jesucristo, y en su madre, que es la Virgen. De hecho, recuerdo una anécdota muy de pequeño. Mis padres, gracias a Dios, han cuidado su matrimonio muchísimo, sin haber hecho ningún curso de nada, ni pertenecer a ningún grupo de nada, pero siempre lo han cuidado, ¿no? Entonces, como mi padre es ingeniero de caminos, pues él tenía sus congresos anuales y siempre mi madre nos dejaba a los hijos pues repartidos entre los tíos y se iba con mi padre, ¿no? A pasar una semana solos, disfrutando juntos y tal, ¿no? Bueno, el caso es que yo recuerdo que con 12 años, ya digo que yo ya iba a misa a diario, ¿no? Entonces, ese día pues no pude ir a misa en el colegio. Entonces, como estaba en casa de una tía mía que vivía al lado de la parroquia de San Jorge, que luego fue mi parroquia, ¿no? Yo recuerdo ir a misa y cuando volvía pensando yo solo por la calle y hablaba con la Virgen, ¿no? Y le decía, madre, tú nunca me vas a dejar solo. O sea, mi madre me puede aparcar en casa de mis tíos, pero tú nunca me dejarás solo. Entonces te pido, por favor, madre, que me lleves siempre de la mano, que no me suelte nunca de tu mano. Te pido que yo te agarre fuertemente y que vayamos juntos. Y recuerdo que me detengo en un semáforo y veo que todo el mundo me está mirando. Y digo, oye, ¿por qué me miran? Y es que iba así, como agarrado a la mano de alguien andando por la calle, ¿no? Entonces me impresionó mucho porque pensé, la Virgen se lo ha tomado muy en serio, ¿no? Y de hecho, desde muy chiquitín, yo siempre decía a la Virgen que sería suyo y de nadie más. Sí. San Luis Griñón, María Montfort. Bueno, no sé si todos los santos, a lo mejor los pecadores que luego eran también. Pero es bello porque pienso que surge de una manera natural. Hay una de las devociones más grandes que yo más que devoción digo que es pasión, es la misa diaria. Sí. Porque cuando uno empieza a entender, a intuir esa presencia, esa dulzura, ese atractivo que tiene Jesús en la Eucaristía, pues se vuelve pasión. Sí. Adicción casi. Sí, uno no lo puede dejar. Sí, pero a mí me ayudó mucho una vez que nos dijo ejercicios espirituales un sacerdote y nos dijo una cosa que yo pensé, esto es. No lo había oído nunca así. Hablaba él de la oración, pero yo lo aplico también a la Eucaristía y como decía San Juan Pablo II, es la mejor oración que se puede hacer. Decía, la oración para un cristiano no es una devoción, es una necesidad ontológica. Es que me parece genial porque es verdad. Cuando tú ves que ahí vives, que ahí recibes la gracia, que ahí
Bueno, esa es mi vida, ¿eh? O sea, yo entiendo que yo no podría ser el cura que soy si yo no... para mí, mira, en mi día a día, lo más gozoso que puede haber, si yo me levanto a las 5:30 de la mañana y a las 6 estoy de rodillas ante el sagrario. Y ante el sagrario, además, que ahora se ha puesto muy de moda el Santísimo. A mí me encanta el sagrario. La presencia de Jesús escondido, como decían los niños de Fátima, me encanta, me encanta. Porque además es que ante el Santísimo me quedo de rodillas. Entonces, siempre digo al Señor, claro, es que me impresiona mucho que estés aquí, entonces me quedo de rodillas. En cambio, en el sagrario me quedo sentadito, ahí a su lado, tan a gusto. Y sí, de verdad que creo que es una necesidad ontológica. Llega un momento en el que no puedes vivir sin ello. Sí, no puedes. Y incluso se llega a desarrollar hambre física Sin duda. por la Eucaristía. Sí, sí. Es una necesidad, hay un atractivo tremendo y no se puede vivir sin ello. Sin duda. Y bueno, y esto también da frutos. Claro. Esto da frutos porque al ser una necesidad ontológica, también implica un cambio a nivel ontológico. O sea, más me expongo a la Eucaristía, más transformación hay. Claro. Mira, el otro día estaba con los niños de primera comunión, que son siempre, a mí me encantan las primeras comuniones, ¿eh? porque me recuerdan esa ternura con la que yo he querido siempre a Jesús y que siempre digo al Señor, delante de ti no quiero crecer, quiero permanecer como un niño siempre, ¿no? Entonces, siempre las primeras comuniones en la parroquia, si puedo, las celebro yo todas, ¿no? Y estaba con los niños y les hablaba de una cosa que dice Santo Tomás de Aquino. Les preguntaba, ¿vosotros habéis comido alguna vez lechuga? Me miraban muy serios y me decían, sí, claro, en alguna ensalada hemos comido lechuga. Y les pregunto, ¿y os habéis convertido en lechuga? Y me decían, no. ¿Y habéis comido vaca? Sí. ¿Y os habéis convertido en vaca? No. Y decía, pero cuando tú recibes a Jesús, te conviertes en Jesús, porque les regalo siempre un recordatorio que está la Virgen con el niño Jesús en brazos. Entonces les digo, ¿quién es esta? Me dicen, la Virgen. Y digo, ¿y ese? Y me dicen, Jesús. Digo, no. Sois cada uno de vosotros. Entonces me dicen, pero si somos todos el mismo. Digo, claro, cuanto más comulguéis, más Cristo sois. Es muy bonito eso. Qué bello. Sí, 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 sí. Precioso. ¿Has tenido alguna experiencia así que te toque con los niños de primera comunión cuando reciben a Jesús? Uy, tantísimas, tantísimas. Mira, voy a contar una que me impactó mucho, ¿no? Bueno, todas, ¿no? Sí, yo también es que yo recuerdo mucho mi primera comunión, ¿eh? Cuando era chiquitín y me acuerdo que recibí a Jesús y me quedé tan impactado como traspuesto, como muy lleno de Dios y me impactó mucho, ¿no? Bueno, el caso es que un día estaba, la semana antes, no, la misma semana que hacen la primera comunión, vienen a probarse, porque hacen la primera comunión con una túnica, con una cruz traída de Tierra Santa y una vela en la mano, para recordar el bautismo, ¿vale? Aunque vengan vestidos con el traje que quieran, en la celebración se les pone la túnica, se les da la vela y la cruz para renovar el bautismo, ¿vale? Y mientras están probándose los niños las túnicas, se vuelven a confesar, justo inmediatamente antes de la primera comunión. Porque la primera confesión la celebran el año antes, para que vayan confesándose. Bueno, es que viene una niña y me dice, ay, padre, es que estoy muy nerviosa. Digo, bueno, ¿por qué estás nerviosa? Es que el sábado hago la primera comunión. Digo, ya lo sé, no pasa nada. Pues, ¿qué te pone nerviosa? ¿Que vas a estar en el altar conmigo? Ay, no, padre, pero estoy muy nerviosa. Digo, ya, bueno, ¿pero qué te pone nerviosa? ¿Vas a leer alguna cosa? ¿Qué te pone nerviosa? Me dice, no, padre, bueno, sí, voy a leer la lectura, pero eso no me pone nerviosa, porque estoy muy nerviosa. Y digo, bueno, mujer, ¿pero y qué más te pone nerviosa? Que te va a estar mirando todo el mundo y tal, ¿no? Y de repente me mira muy seria. Me dice, padre, usted no se entera de nada, ¿verdad? Dice, es que voy a recibir a Dios. Eso es la primera comunión. Y eso me pone nerviosa. Me quedé. Y le dije, oye, pues te doy muchas gracias, porque hay tantas veces que vamos tan corriendo que no nos damos cuenta de que vas a recibir a Dios. A Dios. Y eso nos pone nerviosos. Sí. Qué bello. Sí. Pero hay muchas, ¿eh? Lo de los niños es muy impresionante, ¿no? Otra vez me acuerdo que di la primera comunión a una niña, te había comprado una cruz y me la olvidé. Y le digo, ay, perdóname que te iba a traer un regalito y se me ha olvidado traértelo. Y me dice muy seria la niña, ¿y te parece poco el regalo de darme a Jesucristo? Ya me quedé. Dije, no, es verdad. Sí que los niños son geniales. Qué bello. Tu educación, ¿cómo fue tu educación primaria, secundaria? O sea, mi educación fue muy bonita, yo creo, ¿eh? Muy, muy en Dios. Primero porque vivo convencido de que la educación principalmente se da en casa, ¿no? Entonces, como he dicho antes, yo tenía unos padres ejemplares. En mi casa nunca jamás se ha dicho una palabra malsonante, ¿eh? Yo recuerdo alguna vez haber dicho alguna palabrota y mi madre decir, mira, tienes la boca muy sucia. Entonces me llevaba tranquilamente, sin enfadarse, ¿eh? Tranquilamente me llevaba al lavabo. Delante de mí se lavaba las manos con una pastilla de jabón gorda, así.
Luego me abría la boca, me metía los dedos hasta la garganta. Me decía, tienes la boca muy sucia, hay que lavártela, Javier. Yo no estoy enfadada, pero tengo que lavarte la boca. Y después me llevaba a la cocina, entonces ya se ponía a hacer la comida y yo durante media hora me estaba tragando el jabón, ¿eh? Oh. Y así ya se acabó las palabrotas, ¿no? Pero no solo eso, sino que mi padre, por ejemplo, mi padre es un hombre muy bueno, yo admiro mucho, y recuerdo que él normalmente nunca perdía la paz. Si alguna vez perdía la paz, éramos 5 chicos seguidos, ¿eh? O sea, en mi casa no había discusiones dialécticas. Las peleas eran peleas, pero peleas, nos tirábamos tablas a la cabeza. Campales. Mi hermano me clavó unas llaves en la cabeza, bueno, tremendo, ¿no? Y cuando mi padre se enfadaba ya del todo y perdía los papeles, así gritaba algo, yo recuerdo que esa tarde tú le veías que iba a misa y no comulgaba. Y luego se confesaba. Y por la noche nos decía, bueno, quiero pediros perdón a todos, os habéis portado muy mal, lo habéis hecho fatal, pero yo no tenía que haber perdido los papeles, os pido perdón a todos y tal. Todos mirábamos así para abajo. Pero claro, tú aprendes, ¿no? Sí. Entonces en casa esa es la educación, ¿no? También sabiendo que Dios estaba en el centro, como he dicho. Yo recuerdo con ternura ese momento precioso de los niños, que yo espero que los padres nunca los pierdan, que es el de rezar por la noche con mi madre. Mi madre entraba a la habitación, rezábamos juntos y luego decía, y vamos a pedir para que salga algún sacerdote en la familia. Y yo con mi madre juntas decía, para que salga algún cura en la familia. Wow. Y no sabía que estaba echada la suerte. Pero luego me llevaron a un colegio, era el colegio de los jesuitas en Madrid, donde gracias a Dios también he vivido muy cerca y muy fuerte la fe. Y ahí estaba la Virgen del Recuerdo, que era nuestra madre, a la que le brindábamos todo, la queríamos con locura y siempre teníamos misa una vez a la semana, consignas. Es que ha sido una bendición. Y luego yo creo que mis padres hicieron una cosa, siendo pioneros en su época, porque no era lo normal, ¿no? Que hicieron como un triángulo muy bueno, que era familia, colegio y parroquia. Nuestros padres nos llevaron muy pronto a la parroquia, desde los 10 años yo estoy en la parroquia, en grupos de catequesis y tal, y entonces había una relación muy estrecha también con el sacerdote de la parroquia, era muy bonito, la verdad. Sí. Entonces siempre hemos tenido una educación pues muy metida en Dios, nada rara, ¿eh? O sea, luego mis padres eran normalísimos, nada ñoños, nada sentimentalones, pero maravilloso. Sí. ¿Creces con una fe que puede expandir, una fe que se puede manifestar? Sí, y de hecho, mira, yo creo que todo empieza porque mis padres hicieron una cosa también que yo creo que ha sido muy buena y ojalá que tampoco se pierda en la iglesia, porque a veces me da un pelín de miedo que creo que se puede perder, que es, nos daban vidas de santos. O sea, nos leían vidas de santos, nos regalaban vidas de santos. Yo mi vocación toda parte de un cómic de la vida de San Francisco Javier. O sea, yo creo que de eso se sirvió el Señor, ¿no? Y entonces yo veía a este hombre que tenía esas ansias de llegar al fin del mundo, que es que el mundo se le quedó pequeño, ¿no? Que se muere soñando con entrar en China, ¿no? Cuando ya estaban las cosas, se hacían muriendo y ponía el crucifijo, como diciendo, donde yo no puedo entrar, entra tú, ¿no? O sea, que es que todo le parecía poco, ¿no? Para agradar al Señor. Entonces, yo recuerdo que eso en mí iba generando como un deseo de más. También siempre he sido muy soñador, ¿eh? O sea, yo siempre he ido a lo grande, Sí. Así que esa es mi vida. Muy sencilla, como ves. Hombre, es que es una aventura. Yo no puedo decir que tu vida es sencilla, porque de verdad que impresiona cuando yo veo tu vida y pienso en San José de Cotolengo. Ah, mira. Wow. Este hombre lleno de fe, de sueños, arriesgado, pero con la única confianza en Dios, sí, logra todo eso. Y yo veo esos dejos y esos signos y esos milagros acontecer en tu vida, y eso causa un tremendo atractivo, porque el mundo gusta y quiere los originales. Sin duda. Y cuando uno descubre un signo donde la presencia de Dios está actuando, atrae obligatoriamente. ¿Y la vocación cuándo se perfila? Yo creo que muy desde pequeñito. O sea, yo creo
Hay un modo de discernir que dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, que es el primer tiempo de elección, lo llama él, ¿no? Que es cuando ves algo claro sin dudar ni poder dudar. ¿Vale? O sea, que es que sabes que es de Dios, ¿no? Bueno, pues yo creo que mi vocación es así, ¿no? Porque yo creo que desde pequeñito he visto en el horizonte de mi vida el querer tener al Señor como el único amigo del todo, ¿eh? O sea, yo tenía sido muy sociable siempre, ¿no? Bueno, más o menos. Aquí de más pequeñito era más tímido. Pero ya digo que cuando se despierta más es cuando me regalan estos cómics de la vida de San Francisco Javier muy pequeño, porque estaba en el jardín de infancia, o sea que era antes de los 6 años, ¿eh? Y yo leía la vida, vamos, veía en cómics, tampoco leía mucho, o sea que a lo mejor era eso con 3, 4 años, ¿no? Veía la vida de San Francisco Javier y entonces yo veía que era San Francisco Javier, o sea que era santo. Cuando me preguntaban, pues, ¿qué es San Francisco Javier? Pues es santo, ¿no? Entonces en el colegio cuando la profesora decía, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Entonces uno decía, yo futbolista, yo bombero, yo bailarina, yo actriz, ¿no? Yo siempre gritaba, pero como si me hubiesen preguntado algo así apasionado, ¿no? Yo decía, yo santo como San Francisco Javier, ¿no? Que la profesora se quedaba cortada y cambiaba de tema. Pero es que a mí me parecía brutal. Un hombre que tenía su castillo, eso lo quieren tener todos los niños, que luego iba a la mejor universidad, era el que mejor notas sacaba, el mejor en deportes, en amores, en todo, pero que de repente entiende que Dios le quiere para él y entonces todo le parece poco por agradar a su amigo Jesús. Entonces se va a Madagascar, de Madagascar a Goa, de Goa a la costa de la pesquería, a la costa de la pesquería a Borneo, a las Molucas, a Japón, y no ve problemas nunca. Pensaba, yo quiero ser ese, ¿sabes? Así que, y luego es verdad que eso se va luego perfilando. Primero pensaba que era santo, luego pensaba que era jesuita, entonces tenía convencidos a mis amigos del colegio en que nos íbamos a ser los 3 jesuitas. Entonces yo les decía que les iba a mandar a uno a América, que él sería jesuita en América, el otro en África. Y me decían, ¿y tú? Yo decía, yo no, yo en Roma, que voy a ser el general de la orden, ¿no? Pero luego ya entré a la parroquia y entonces entendí que era sacerdote, ¿no? Y muy pronto en esa parroquia nos enseñaban a rezar la liturgia de las horas. Empecé a rezar vísperas pues desde los 12 años que rezo vísperas. Wow. De hecho, recuerdo con 13 años, que es el séptimo de GB, de la primaria, ¿no? Recuerdo que yo me levantaba por las mañanas muy pronto, entonces me iba a la cocina, mi madre me estaba esperando, juntos ella y yo rezábamos laudes, y yo luego me iba a duchar mientras ella hacía el desayuno y ya desayunaba, me iba a la misa voluntaria, al colegio, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito. Entendí que Dios me quería para él. Y de hecho hay una anécdota muy bonita y es que con 15 años en nuestra parroquia había una peregrinación a Lourdes que iban los mayores de 16 y yo me puse pesado. Como dice mi madre, cuando quiere ser pesado, sabe ser muy pesado, ¿no? Entonces, al final el pobre párroco de mi parroquia me dijo, mira Javier, perfecto, vente a la peregrinación si quieres. Y recuerdo con 15 años, delante de la Virgen de Lourdes, decirle a la Virgen, no habrá marcha atrás, yo seré sacerdote. Es verdad que luego volví y me eché una novia, lo primero que hice nada más volver, ¿no? Pero le dije que sería sacerdote y a día de hoy soy sacerdote. O sea que... ¿Tu vida, cómo la ves? ¿Cumplida? Pues ¿llena de anhelos? ¿Frustrada? Frustrada nunca. Mira, yo diría una cosa, que eso se lo pregunto mucho a los chicos de la parroquia. Si tú te murieses ahora, ¿te morirías satisfecho? Y yo les digo sí. O sea, porque en conciencia, o sea, seguramente que podría haber hecho más, pero en conciencia creo que nunca le he negado nada al Señor y he hecho, creo, lo que Él me ha pedido hasta ahora. ¿Que hay muchísimo más que hacer? Vamos, sin duda. O sea, el mundo se está muriendo a chorros. Jesús dijo, id al mundo entero. Yo he ido a algún sitio, me queda el mundo entero. O sea, y predicad el Evangelio. Entonces, anhelos en el corazón, los que quieras, ¿no? Pero es que siempre pienso, de hecho, esto no lo oculto, a mí no me da ningún miedo a la muerte, me encantaría irme a la vida eterna ahora mismo, O sea, sueño con ir a la vida eterna, pienso, si el mundo es así de bonito, ¿qué será la eternidad? Ese cielo nuevo y esa tierra nueva me parece brutal, ¿no? Pero es verdad que aquí hay mucho que hacer. Entonces, mientras el Señor quiera, pues sigamos trabajando aquí, pero con la conciencia de que, pues hasta ahora, hombre, soy un pecador como todos, me confieso cada semana, pero hasta ahora creo que he hecho lo que tenía que hacer. ¿El seminario dónde lo haces? Pues mira, el seminario, yo era una parroquia donde había
un primer párroco que en ese momento era ya obispo auxiliar y como su madre se había quedado ciega, él pidió, en vez de irse al Palacio Episcopal a vivir, permanecer viviendo en la parroquia donde había sido párroco. Entonces estaba el obispo auxiliar, que había sido el primer párroco. Cuando yo entré a esa parroquia era el primer párroco, por eso me conocí desde los 4 años, ¿no? Y luego había un párroco que ha sido es un hombre de Dios, un apóstol, es tremendo, ¿no? Entonces esa parroquia era una parroquia muy viva, se llama la parroquia de San Jorge de Madrid, donde cada año 1 o 2 chicos iban al seminario y 1 o 2 chicas entraban a algún convento, ¿no? Entonces, la parroquia llena de matrimonios, de jóvenes, una cosa preciosa. Entonces, cuando me toca irme al seminario, justo se acababa de dividir la diócesis de Madrid en 3, y entonces tanto el que era obispo auxiliar como el que era párroco en ese momento se van juntos a la diócesis de Getafe, del sur de Madrid. Entonces yo decidí irme con ellos, porque pensé, tengo que entrar ahí, estos los conozco, mis amigos, muchos estaban en Getafe, y me fui con ellos a Getafe. Entonces, yo hice el seminario en Getafe, pero es verdad que la facultad de teología la teníamos en común todos los seminaristas de Madrid, Alcalá y Getafe, que era la nueva diócesis, las nuevas diócesis, ¿sabes? Entonces, he sido formado en el seminario de Getafe, que empezó siendo una familia, pues los comienzos fueron tan bonitos, súper precarios, pero súper precarios. O sea, yo recuerdo que el obispo primero que tuvimos, Golfín, es un santo de Dios, un santo de Dios impresionante. Bueno, pues este hombre, él con sus manos, que le gustaba la carpintería, lo que eran unos barracones muy grandes, los dividió en habitaciones. Entonces, yo cuando entré al seminario, por supuesto que no tenía agua caliente, no tenía calefacción, ¿no? Pasábamos un frío tremendo. Tenía una habitación que tenía 2 paredes y lo otro eran un archivador que le habían puesto tablas en los agujeros para que hiciese de pared y unas tablas así de cama puestas para cerrar. Eso era nuestra habitación, así un año entero. Pues para mí fue el año más bonito de todos, una precariedad total. Éramos 19 seminaristas, pero nos queríamos con locura. Para ir a estudiar tardábamos 2 horas y no sé cuánto, porque íbamos en coche de donde estábamos, que era Cubas de la Sagra, un pueblito al sur de Madrid, hasta Parla. Ahí tomábamos el tren, hasta Atocha. Ahí tomábamos el metro, hasta La Latina, y de ahí andando. Sé que se tardaba mucho, pero era una gozada. Cubas de la Sagra, donde está la Santa Juana. Santa Juana. Sí. Bellísima historia. Sí. Bellísima historia. Bellísimo trabajo de excavaciones. También muy bello. También en Getafe está Santa Madre Maravillas, ¿no? Claro, de hecho, en nuestro seminario, cuando se crea la diócesis, las carmelitas le ofrecen al obispo, o sea, la Madre Maravillas empieza en el Cerro de los Ángeles, que es el primer convento que ella quiso hacer, como una lamparilla ante la imagen del corazón de Jesús. Luego le parece que es pequeñito el convento y empieza a hacer un convento más grande. Cuando había puesto los cimientos y estaba ya medio empezado a construir, decide volverse al convento y esto se queda en unas ruinas. Entonces ahí es donde empieza el seminario nuestro. Entonces nosotros hemos vivido, de hecho mi cuarto era una celda de carmelita realmente. Sí, sí. Claro. Conozco el lugar. No, mira. Conozco el lugar, muy bello. Bien. ¿Y te ordenas sacerdote hace cuántos años? 26. Va a hacer, si Dios quiere, en octubre hace 26 años. El 12 de octubre del 99. Me ordenan sacerdote. ¿Cuál fue tu primera asignación? Pues yo ya empecé de diácono. El obispo me pidió que fuese, pero es que me lo pidió, o sea, nada más entrar yo al seminario, este obispo que me quería mucho, y que para mí ha sido un padre, me dijo, quiero que seas mi secretario personal. Entonces, desde los 18 años, yo he sido el secretario personal del obispo y le he firmado en las visitas pastorales y tal, ¿no? Entonces, cuando ya me ordené sacerdote, me dice, bueno, la primera ocupación es que siga siendo mi secretario personal. La segunda ocupación es montar el Centro Diocesano de Teología, que me tocó ser el coordinador. Y la tercera me puso en una capellanía que estaba empezando ahí en Getafe. Era un centro juvenil y de espiritualidad, que lo tenía que montar. Bueno, y lo montamos. Estuve allí el año de diácono y los 2 primeros de sacerdote. Y a los 2 años me dice, oye, estoy pensando que a lo mejor te cambio el año que viene. Y yo, pues lo que usted quiera, don Francisco. Al poco tiempo me dice, oye, que sí, seguro que te cambio. Y digo, vale. Me dice, a Boadilla del Monte. Y yo, en Boadilla del Monte había una parroquia preciosa, en un antiguo convento, preciosa. Y digo, ay, qué bonito, me gusta mucho el antiguo convento. Me dice, no, te vas a un solar. Y dice, y como eres mi secretario personal, es que es una época muy bonita de la diócesis porque
en más o menos 10 años se habían creado 30 nuevas parroquias, ¿vale? Entonces me dice, a todo el mundo cuando lo pongo párroco en una parroquia nueva, le doy un dinerito para que empiece. Dice, tú como eres mi secretario personal, no te puedo dar nada. Digo, pues mira, muchas gracias. Y entonces me mandó con la mano delante y otra detrás y ya está, ¿no? O sea que me emocionó mucho porque me llevó a su capilla y me dio los libros con los que él celebraba la misa, unos cuantos purificadores, las vinajeras con las que él celebraba la misa, todo eso me lo dio. Sí, pero nada más. Entonces me mandó allá a Boadilla, al monte, que no había nada. ¡Wow! A un solar. A un solar. Había no sé, una zapata, un suelo de hormigón donde iban a poner un barracón, decimos en España, un galpón, ¿eh? O sea, como una especie de caseta de chapa de estas con las que se hacen obras, y es lo que iban a poner. Y ahí empezamos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos habitantes? Pues Boadilla en ese momento tenía como 30.000 habitantes, pero donde yo iba era una zona en expansión. O sea, que estaban vendiendo las casas sobre plano. O sea, que era una zona que estaba desarrollándose. Entonces, no sé decir si tenía 1.000 habitantes, 2.000. O sea, ahora tiene casi 30.000. Antes de entrar al seminario, ¿estudiaste algo? ¿Fuiste a la universidad? No, eso fue muy divertido porque, aunque yo sabía que iba a ser sacerdote, a mí lo que me gustan son las ciencias. Entonces, lo que me gustaba era la medicina. Y entonces en el colegio todas las ramas, lo que yo estudié, era todo física, química, matemáticas y biología, que es lo que me gustaba. Y le pedí permiso al obispo para ver si me dejaba estudiar a la vez, por la mañana teología y por la tarde medicina, ¿no? Que luego un hermano mío, el quinto, ha estudiado Derecho y Medicina a la vez, y ha sido mi envidia, lo reconozco, ¿no? Pero el obispo me dijo que había cosas que requerían el hombre entero. Me acuerdo de esa expresión, hay cosas que requieren el hombre entero. Dije, bueno, pues entonces si tengo que elegir, elijo teología. Pero es verdad que luego me dieron gato por liebre, porque entré al seminario y por la mañana estudiaba teología en el instituto en la facultad de teología, y por la tarde en un instituto de filología clásica me pusieron a estudiar 4 años de griego, 4 de latín y 4 de hebreo. Oh, wow. O sea que bueno, yo decía, pues haber hecho medicina. Bueno, eso te llevó a estudiar la Biblia. Sí. Bueno, la Biblia me la ha llevado a estudiar el que desde los 14 años, 13 años hago oración diaria y siempre con la Biblia, y es que me parece que es apasionante. O sea, yo de hecho no sé, cuando algunas veces me lleva algún libro de oración es que me aburren muchísimo, ¿no? Entonces, yo recuerdo el padre Luis María Mendizábal, que ha sido mi director espiritual, yo le decía, padre, es que sus libros son muy interesantes, pero son un rollo. Digo, yo para rezar quiero la Biblia, es que me parece... Mira, llevo, pues no sé, desde los 14 hasta los 50, bastantes años rezando con la Biblia. Y sin embargo, a día de hoy, a pesar, por ejemplo, yo podría recitar de memoria el pasaje del Hijo Pródigo, como pasa cualquier sacerdote. Pero aún así, me acuerdo de un año que estaba rezando con eso, y yo lo miraba y decía, ¿pero yo he rezado con esto alguna vez? Me parecía todo nuevo, o sea, me parece brutal, es que es palabra viva, de verdad que es palabra viva. Entonces, no solo ojo, porque muchas veces la gente dice, no, como han cambiado tus circunstancias, tú lo percibes distinto. No, que no, es que habla distinto. O sea, es que es palabra de verdad que nos habla al corazón y que es palabra viva. Yo no me cansaré nunca, creo. Es viva y eficaz, por eso siempre corresponde a los deseos del corazón. Amén, así es. Sí, seguro. Estoy convencido de ello. Sí, yo, de hecho, en mi mochila, ahora que he venido por acá, siempre tendrás una Biblia. Siempre. O sea, puede faltar lo que sea, pero una Biblia no. Se desarrolla más la confianza en medio de la necesidad, especialmente la fe. Bueno, yo creo que en la necesidad se manifiesta, pero se desarrolla en el amor. Me dijo una cosa, este padre Mendizábal, una vez que me encantó. Él decía que la confianza no se puede imponer, que se gana. Entonces, quien ha ganado mi confianza es Cristo amándome eficazmente. Porque no vale que te digan, ay, tienes que confiar. Por ejemplo, yo podría decirle a algún amigo mío, oye, confía en Íñigo, ya verás el padre Íñigo que es muy bueno. Entonces él, porque confía en mí, se fía de ti, pero de verdad no se fía de ti. Ahora, cuando tú le demuestras que le quieres con un amor eficaz, no vale un amor teórico, un amor eficaz, entonces ya se abandona a ti. Entonces eso nos pasa a todos también, ¿no? Entonces yo me abandono al Señor porque me ha amado eficazmente. ¿Qué pasa? Que en los momentos de dificultad es cuando se ve, porque está puesta a prueba esa confianza. Claro, pero yo la he creado en la amistad con el Señor, o Él la ha creado conmigo, vamos.
Porque enfrentarse a un solar, a construir una parroquia sin un céntimo. Ahí hay una cosa que mi madre puede dar testimonio de ello, porque siempre se ríe de mí, que ayudó. Y es que yo soy un apasionado. De forma de ser, soy un apasionado. Mi madre cuenta que al poco de mandarme el obispo para allá, la llevé y digo, mira mamá, te voy a enseñar la parroquia donde voy a ir. Entonces ella miraba, ella veía el solar, que había 3 árboles en el medio y no había nada más. Y le decía, mira mamá, ahí va a ir la parroquia, y ahí los despachos, y aquí la casa del cura, y aquí no sé qué, ¿no? Y ella me dice muchas veces, hijo, yo no quería defraudarte, pero te veía y veía que no había nada. Pero estabas tan ilusionado. Y de hecho fue muy bonito porque desde entonces yo empecé a moverme por todo Madrid, a mis amigos, mis familiares, a todos, y llevaba una suscripción para la parroquia. Entonces les decía, oye, vamos a tener que construir una parroquia, ya va a ser una maravilla, va a dar mucha gloria a Dios. Y todos, ay, padre, pues qué bien, pues te ayudamos cuando quieras. Digo, no, ahora mismo. Entonces sacaba yo el papel y le decía, toma, para que lo rellenéis. Y entonces me decían, no, pero no tenemos el número de cuenta. Y dice, no pasa nada, tú rellénalo, fírmalo y me dejas tu teléfono. Y yo esta noche te llamo por teléfono y me dictas el número de cuenta. Pero tú pones ahí el número de dinero, la cantidad de dinero que vas a dar. Oye, y así se construyó la parroquia, ¿eh? Una parroquia preciosa. Sí. Sí, la conozco. Claro. La conozco la arquitectura, que me parece muy bella, sencilla, práctica. Pero lo que más me llamó la atención de tu parroquia es que está hirviendo de gente, está llena de personas. Eso es verdad. Jóvenes, niños, niñas, parejas, familias enteras. Todo, ancianos, todo. A ver, uno piensa en España, sobre todo en la España postfranquista, y uno entiende que hay una crisis de fe terrible, que todo el apoyo oficial que había, que la iglesia entra en crisis. Viene la revolución del 68 de los vecinos franceses, el relativismo, el libertinaje sexual y tantas cosas. Y viene, se puede decir, que la debacle para la religión en España. Bueno, yo te digo una cosa, padre Íñigo. Yo estoy un poco aburrido de los análisis sociales que se hacen. Porque creo que la fe no depende de acontecimientos civiles. Creo que la fe depende de santos que sean testigos que toquen la fibra del corazón. O sea, yo veo que al final la gente lo que quiere es encontrarse con Jesucristo. O sea, quieren tener un sentido de eternidad. No paro de pensar. O sea, yo he estado 6 años en la unidad de oncología pediátrica de un hospital, que eso me ha cambiado el sacerdocio. Y me he dado cuenta de que lo que la Iglesia tiene que ofrecer al mundo es vida eterna. Es vida eterna, que el hombre está sediento de vida eterna. Mira, tengo una anécdota que me pasó tan bonita, muy fuerte, pero muy bonita. Me llama una amiga mía y me dice, Javier, mi tío se está muriendo y pregunta por ti. Yo tenía una reunión con el obispo, tuve que adelantar la reunión del obispo y tal, ¿no? Entonces me dice, está en la calle tal, en la Castellana, en Madrid. Bueno, pues vale, voy para allá. A las 10 de la noche pues puse una reunión que tenía de matrimonios, adelanté la del obispo para sacar un espacio ahí para poder ir. Vale. Me acuerdo que cuando iba para allá, la llamo por teléfono. Digo, oye, estoy yendo para allá, ¿estás tú en casa de tu tío? Y me dice, no, yo estoy con mis hijos en Aravaca, que es fuera de Madrid. Digo, ya. Y entonces yo voy a casa de tu tío. Me dice, sí, no te preocupes, que te están esperando. Digo, pero de verdad que tu tío ha preguntado por mí. Me dice, bueno, no exactamente, pero tú no te preocupes, ve para allá. Y yo pensé, menudo gol me ha metido esta, ¿no? Pero bueno, fui para allá, me recuerdo llamar al telefonillo, se notaba que estaban mirando por el telefonillo y yo digo, hola, me piden que suba. Y subo y entonces me encuentro a la mujer del hombre que estaba muriendo, la hermana del hombre que estaba muriendo, que es la madre de esta amiga mía, y la madre del hombre que estaba muriendo en la puerta, ¿no? Y digo, oigan, pero este hombre ha preguntado por mí. Me dicen, no, si usted no le conoce. Digo, pues que eso me ha dicho esta amiga mía. Y me dice, ya, pues lo que le pasa es que se está muriendo. Dice, pero vamos, que sepa que este hombre ha sido agnóstico toda su vida y ahora está muriendo. Entonces digo, ¿y para qué me han llamado? Y la madre del que estaba muriendo, una señora mayor en una silla de ruedas, me dice, padre, ¿por qué le necesitamos? Ya me dijo eso, ya me desarmo. Recuerdo entrar a la habitación, estaba este hombre que estaba agonizando, estaba muriendo, muy bien vestido, muy elegante, tumbado en una cama. Y entonces recuerdo entrar a la habitación y decirle, hola, soy el padre Javier Sigris, tal. Digo, usted no me ha llamado, ¿verdad? No, usted no llama a un sacerdote, ¿verdad?
Y me dice, no necesito un sacerdote para nada. Yo pensé, ¿y ahora cómo sigo? Y le digo, ¿por qué me dice? Porque yo nunca he creído en Dios. Entonces le digo, pues fíjese qué casualidad, que usted no ha creído nunca en Dios, pero Dios en usted sí. Y por eso ahora que usted está muriendo se le manda un sacerdote sin que lo pida. Wow. ¿No? Entonces él se quedó un poco sorprendido. Entonces ya me dice, siéntese, por favor. Entonces me siento y digo, mire, esto que está pasando me parece ridículo. Usted no ha pedido un sacerdote, porque es agnóstico toda la vida. Yo soy cura. Y digo, no tenemos nada de qué hablar, ¿sabe? O sea, usted y yo no tenemos ningún punto de contacto. Y además, creo que le quede a usted muy claro que yo no soy un sacerdote de los que se van a aprovechar de su miedo ante la muerte. Porque a mí me importa un pimiento esto, ¿sabe? Entonces, a mí me da igual, usted se muere tranquilamente, yo me voy y ya está, ¿no? Digo, pero piense un poquito conmigo. O usted está profundamente equivocado o lo estoy yo. Lo que está claro es que los dos no podemos estar en lo cierto, ¿no? Entonces, si yo estoy equivocado, digo, pues no pasa nada, porque usted se muere, se pudre, desaparece, nos olvidamos de usted para siempre y es como si no hubiera existido. Me dice, no, padre, dice, yo permaneceré en el recuerdo de los míos. Y le digo, mira, eso es una tontería, porque luego tienen Alzheimer y se olvidan de usted. O sea, eso, si se muere, se muere. Y ya está. Pero no quiera usted continuar, porque usted es agnóstico y entonces no cree en esto, ¿vale? Entonces, ahí le digo, pero entonces, ¿qué pasa? Que a usted le cuesta mucho imaginarse la inexistencia, ¿verdad? O sea, imaginarse que se muere lo entiende, pero que esto se acabe ya no es capaz de entenderlo, ¿verdad? Me dice, bueno, eso me cuesta un poco. Y le digo, claro, pero si es usted el que está equivocado, entonces yo estoy en lo cierto y usted se va a encontrar con Dios, ¿qué le va a contar? ¿No? Y se queda así. Y le digo, pero bueno, no se preocupe, si usted dentro de un ratito lo va a ver, así que no se preocupe, ya se enterará. Entonces me mira el pobre desconcertado y hay un momento que hace así un signo de dolor. Y entonces le digo, bueno, don Ricardo, que se llama Ricardo, digo, don Ricardo, que yo me voy, que este cura pesado ya se va, que no le voy a aburrir a usted con mis cosas. Y me dice, no. Dice, ahora no se va, quiero que se quede a mi lado. Entonces le digo, ajá, pues si quiere que me quede a su lado, entonces ahora sí que vengo a trabajar. Así que usted ahora se va a confesar desde que nació. Wow. Bueno, fue espectacular. El hombre se confesó enterito, fue precioso. Le di la absolución y tal. Y le dije, bueno, don Ricardo, quiero que le quede muy claro que si usted entra en el cielo, lo he mandado yo. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que usted y yo vamos a seguir siendo compañeros para siempre. Usted le dice a Dios que quiere que conmigo hagamos un tándem. Usted me ayuda desde el cielo y yo sigo orando por usted en la tierra. Bueno, fue precioso porque me fui a la parroquia y en menos de 24 horas estaba ya poniéndome el pijama para ir a dormir y de repente me llama esta amiga mía y me dice, mi tío Ricardo acaba de fallecer. Entonces yo en pijama tal y como estaba me fui a la capilla y digo, no señor, esto no queda así. Porque si este hombre ha entrado en el cielo te lo he mandado yo. Así que ahora me vas a contar qué es lo que ha pasado con este hombre. Y entonces hablo la Biblia al azar, que yo no lo suelo hacer, hablo la Biblia al azar y sale un texto del Antiguo Testamento donde dice Dios, te tomaré en brazos y te llevaré hasta tu tierra. Pensé, me parece bonito. Pero le digo a Jesús, al Señor, digo, mira Señor, es que a mí me gusta más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a repetirlo y me vas a dar un texto del Nuevo Testamento, ¿vale? Y me cuentas qué ha pasado. Entonces abro y sale, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Wow. Me pareció tan bonito, entonces llamé a esta amiga mía y le digo, oye, que sepas que tu tío ha entrado por la puerta grande en el cielo. A raíz de eso, su hijo, su familia se han metido en Dios. ¡Qué bonito! Entonces, cosas de estas pasan permanentemente porque el hombre está deseando vida eterna. Vida eterna. Entonces, lo que tiene que dar es vida eterna. En cuanto alguien queda vida eterna, la gente hace como una especie de absorción. Va todo el mundo ahí. ¿Sabes? Entonces, en la parroquia la gente encuentra al Señor, pues van. Si es una parroquia viva. Y me lo decías hoy cuando conversábamos, decía, es una parroquia evangelizada y evangelizadora. Sí. Eso ha salido después, ¿eh? A mí me impactó mucho. Sabes que el Papa Francisco, con lo controvertido que ha sido, a mí me parece que ha dado en el clavo en muchas cosas, ¿eh? En muchas cosas. Por ejemplo, yo siento que ha agarrado a la Iglesia Europea así por la solapa y la ha zarandeado, como diciendo, espabila, que de tanta comodidad que tienes te vas a dormir, te vas a morir, ¿no? Entonces nos ha hecho como ir a lo esencial, ¿vale? Y pues muchos textos donde habla de esto, de la alegría de la misión. Por ejemplo, me parece magistral, lo reconozco, magistral, el capítulo 2 de Evangelii Gaudium,
donde habla de las tentaciones de los agentes de pastoral. Y va diciendo que no nos quiten la pasión por el Evangelio, que no nos quiten la alegría de la misión, que no nos quiten la fuerza de la evangelización. Es espectacular esa parte, ¿no? Bueno, el caso es que el Papa acuñó un término muy bonito que es discípulos misioneros y también iglesia en salida, las dos cosas, ¿no? Y eso coincidió con que en nuestra parroquia, a raíz de estos retiros de nueva evangelización, empezamos a ver una necesidad, primero en Londres, luego en Noruega, por supuesto que en un montón de sitios de España. Y entonces empezó como a haber una fiebre por la misión en la parroquia. Entonces yo entendí un día, me acuerdo rezando, que Jesús nos pedía que fuésemos una parroquia misionera. Y entonces, esto fue una cosa preciosa. Nos pidieron que montásemos el retiro de Efetá en República Dominicana, ¿vale? Y entonces, aunque no parezca, de verdad, a mí me da mucha vergüenza hablar en público, mucha. Y de hecho no he sido del Brevet Day porque su carisma era la evangelización y yo pensaba, predicar a diario, yo me muero antes que hacer eso, ¿no? Entonces recuerdo que estábamos en República Dominicana, en un retiro precioso que hicimos en un sitio que se llama Santiago de los Caballeros, muy precario todo, pero muy bonito, muy bonito. Y llegó el domingo y el domingo el sacerdote tiene que dar una charla sobre los sacramentos a los chicos. Y yo siempre que tengo que dar esa charla lo paso fatal antes, lo paso fatal. Siempre pienso, Señor, manda a alguien que la dé él, por favor, y tal, ¿no? Y entonces estaban los chicos en dinámica y yo me fui solo al Santísimo a encomendarme al Señor pues por lo que tenía que pasar, que es que tenía que dar esa charla, ¿no? Y recuerdo estar rezando y de repente noto que alguien me echa así el brazo por el hombro y miro y era una de las chicas de la parroquia que había ido conmigo a misionar, una chica que tendría en ese momento 23, 24 años. Al minuto me echa la mano así por otro de los chicos y se vienen todos los chicos de la parroquia que habíamos ido para allá, unos 20 chicos, ¿no? Entonces se ponen ellos a rezar en alto, ¿no? Donde decían, Señor, dale a Javier las palabras necesarias, tal, ¿no? Y recuerdo que estaba rezando, mirando al Santísimo, y siento que Jesús me dice, esta es la vocación, Javier. Tú siempre has querido ser como San Francisco Javier, un misionero. Pero la vocación no era para ti, era para la parroquia. Ser una parroquia misionera. Wow. Y entonces, cuando ya vuelvo de esa misión ahí en República Dominicana, me encontré con el obispo en una reunión que teníamos de sacerdotes y le conté la cosa esta. Le dije, mira lo que ha pasado. Digo, siento que Jesús nos pide que seamos parroquia misionera. Y él me dijo, pues tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de mandar sacerdotes a esa parroquia. O sea que yo entendí que el obispo confirmaba esa vocación misionera de la parroquia. Y así es, ¿eh? O sea, de hecho, ahora está desatada. Y se ven los frutos. Sí. Las dos diócesis de Londres explotaron ahorita en bautizos durante la vigilia pascual. Sí, se ven muchos frutos. Allí en Londres, no solo en Londres, en Noruega el obispo estaba muy impresionado porque a raíz de los retiros de Maús han empezado a haber bautismos de adultos. En muchos sitios se están convirtiendo a raíz de estas cosas y es muy bonito, la verdad. Pero vamos, es verdad que ver los frutos uno lo agradece, pero es peligroso, ¿eh? Porque te empiezas a ilusionar con los frutos y al final lo que ilusiona es hacerlo por el Señor. Y los frutos que los vea Él. Y ya está. ¿Sabes? El Señor te ha bendecido con esa gracia de ser fructífero, de poder ver, eso sí, lo que has soñado. Eso sí. Sí, porque es verdad que, o sea, mira, te comentaba antes que cuando empezaron estos retiros de nueva evangelización en España, yo me negué. Cuando me lo proponen en la parroquia, yo me negué. Pero luego entendí que por ahí estaba la mano de Dios y entonces empezamos a hacerlo. Y es verdad que esos retiros son el cauce que ha encontrado Dios, no solo esos, pero principalmente, el cauce que ha encontrado Dios para toda esa pasión misionera de la parroquia irla encauzando, ¿eh? A través de Maús, Efetá, Bartimeo, bueno, y otros retiros que hay. Bueno, y esto indudablemente, esta manera de ser sacerdote se contagia. Yo creo que sí. La verdad es que en Boadilla tengo que agradecerle a Dios mucho, porque desde que la parroquia se creó en el año 2001, ya hay, me parece que son 11 sacerdotes ordenados, y ahora mismo hay en el seminario 7 seminaristas, entran otros 3 y 2 ya están pidiendo entrar para el año que viene. O sea que sí que es muy bonito ver
como el Señor no para de dar frutos, y no solo sacerdotales, porque también religiosos, matrimoniales y tal, ¿no? Pero es verdad que se contagia y lo que pasa es que pienso que a veces es un poco peligroso, ¿eh? O sea, a quien tenga una mentalidad muy estática le cuesta comprender esto que decía el Papa de discípulos misioneros y iglesia en salida, ¿no? Porque sí es verdad que yo creo que es muy importante tener los pies en el suelo. Mira, acabamos de celebrar la Ascensión y a mí me gusta muchísimo esa fiesta, muchísimo. A la gente de la parroquia siempre le digo que esa fiesta nos indica cómo tiene que ser el cristiano, que tiene que tener 4 notas. La mirada en el cielo, importantísimo. ¿Para qué? Para juzgar todo con los criterios de vida eterna, ¿no? Porque nosotros lo hacemos al revés. Nosotros solemos juzgar el cielo con los criterios de la tierra. Y yo pienso que hay que juzgar la tierra con los criterios del cielo, esa mirada en el cielo. Segundo, los pies en el suelo, que si no te vuelves un lunático. Tercero, el corazón en Dios. Tienes que tener el afecto blindado, porque si no vas mendigando afectos por todas partes y eso es una fragilidad tremenda, ¿no? El afecto en Dios, el corazón en Dios. Y cuarto, las manos en la masa, que hay que cambiar el mundo. Entonces, yo creo que ese tener los pies en el suelo implica que uno tiene que echar raíces en algún lado, porque es lo que te da identidad. Había un escritor español que decía que el hombre que pierde sus raíces es un hombre muerto. Y tiene verdad. Entonces, es verdad que nuestras raíces están ancladas en el Evangelio, pero el Evangelio es encarnado. Entonces, a mí me ayuda mucho saber cuál es mi comunidad de referencia. Yo ahora he estado unos días por aquí, por América. Oye, pero mañana voy a estar con los de la parroquia y les echo mucho de menos porque los quiero mucho. Entonces, me ayuda mucho ir, verlos y tal, ¿no? Y eso me vuelve a dar fuerza, ¿sabes? Entonces, eso es verdad. Pero a la vez, creo que tenemos que ser iglesia en salida, que el mundo se muere a chorros y no podemos ser indiferentes a ese grito que hay del Señor en el mundo, ¿sabes? Pero es incómodo, lo entiendo, es incómodo. Pero es una incomodidad que salva finalmente. Eso estoy convencido. Pero, o sea, vamos a ver, salva. Cuando digo es incómodo, no es incómodo para mí. Es incómodo para la mentalidad, que a veces es una mentalidad como muy estática, porque a veces tenemos el concepto del cura en su parroquia, encerradito en su despacho y tal, ¿no? Y eso es un engaño de la Ilustración. Es un engaño, o sea, es un reduccionismo que nos han metido. El cura no puede estar encerrado en su despachito tranquilamente, tiene que estar buscando. Vamos a ver, si el buen pastor se hubiese quedado en el redil, en su despachito tan a gusto, las ovejas le han comido los lobos. Sí. Y se salió. De hecho, me río mucho, pero cuando leo ese evangelio, dice Jesús, ¿hay algún pastor que deja las 99 en el campo? Yo digo, no, porque ninguno es tan irresponsable. Porque no las deja en el redil, las deja en el campo. 99. Yo siempre pienso, volvió con la oveja en los hombros y 99 perdidas. Un mal negocio. Claro. Pero esa realidad es lo que somos. Y ese es el sacrificio que Cristo invita a hacer. A veces parece que no valiera la pena, pero cuando uno ve los rostros de la gente, los corazones, las familias, la gente que encuentra el sentido en la existencia, no sé si vale la pena. Vale la pena todo. Sí. Todo, ¿no? O sea, es verdad que lo que más vale la pena, o sea, eso de San Pablo, es dejar que Cristo viva en mí, porque lo hace Él al final, ¿no? Como te he dicho antes, a mí me cambió mi modo de ser sacerdote cuando en el año 2007, recuerdo, vino una doctora a la parroquia y me dice así muy seria, venía con una amiga mía cuyo hijo había fallecido, y me dice muy seria, necesito un cura que haga mirar al cielo a los padres cuyos hijos se les mueren por cáncer. ¿Puedes venir? Entonces me dio tal susto que dije, no, yo estoy muy liado, no puedo ir. Me dijo, tú te lo pierdes, y se fue. Pero a mí me dejó hundido. O sea, yo recuerdo esa noche que me fui a rezar las completas, que es una oración, lo sabes, que se rezan 10 minutos, ¿no? Me voy a rezar a la capilla. Oye, y cada vez que levantaba la mirada yo sentía que Jesús hacía así y me decía, no puede ser tan cobarde, no puede ser tan cobarde. Yo decía, Señor, no voy a ir a un hospital donde los niños están muriendo de cáncer, no voy a ir, ¿no? Entonces, yo creo que Dios me estaba pagando con mi misma moneda, porque yo le digo a la gente, sois unos mediocres, basura de la humanidad, no sé qué, ¿no? Y sentía que Jesús me decía lo mismo a mí. Y me acuerdo que estuve como 2 horas intentando rezar las completas y al final me rendí y dije, Señor, voy donde quieras. Bueno, pues como digo, al día siguiente empecé a ir al hospital y a mí eso me cambió el sacerdocio. O sea, ver gente cuyos hijos fallecen y se van al cielo, que vienen rotos a ti y salen felices, dices, esto es una locura.
Esto es una locura. Me encantaría un día que conocieras a alguno de ellos. Unos amigos míos cuyos 3 hijos murieron en un incendio. Cuando dan testimonio, yo les digo, dominaos un poco, no lo digáis tan a las claras. Porque dice el padre, dice, no sé, a mí se me dicen que me traen mis hijos de vuelta, diré que no. Porque si el cielo es de verdad lo que es, no pueden tener un padre tan egoísta que les quite lo mejor que les ha pasado. Wow. Dice, ya iré yo. Qué fe inmensa. Pero qué bonito es eso. Exacto. O sea, porque al final hablas con gozo de la vida eterna. Con un gozo inmenso. La primera vez que yo medio me acerqué a eso fue a un retiro de niños. Mira. Retiro de niños, eran como 60, 70 niños en Francia. Y uno de los sacerdotes que estaba allí dirigiendo el retiro de familias le pregunta a los niños en la misa, niños, ¿cómo es el cielo? Y empiezan estos niños a hablar. Dicen, es como un parque de diversiones. Se puede jugar todo el día. No tenemos que ir a dormir. Y podemos comer todo lo que queramos. Y hay de los mejores dulces. Y hay fiesta todo el tiempo. Y a mí esto me obligó a pensar de una manera renovada sobre la realidad del cielo. Yo nunca había pensado en el cielo así. Para mí era casi estar con una túnica blanca, un libro en la mano, una sombrilla. Es que las imágenes que nos han dado del cielo son horrorosas. Sí, sí. Dicen, y que estés cantando por toda la eternidad en el coro de los ángeles. Y yo digo, menudo aburrimiento. Todo el rato ahí dando mi sol, no, do, sol, mira, qué horror, ¿no? O sentado en el banquete de bodas eternas. Yo digo, en algún momento nos podremos levantar, por favor, que yo no podré comer más, ¿no? En cambio, cuando me imagino el cielo como un lugar de carne, un cielo nuevo y una tierra nueva, parece tan gozoso. De hecho, en la parroquia es muy divertido. Porque cada vez que fallece alguien, viene la gente y me dice, padre, ¿puede celebrar el funeral? Pero por favor, no nos felicite en la homilía. Porque siempre les felicito, enhorabuena, que se ha ido tu padre a la vida eterna. Es que me parece una gozada. Sí, sí, ¿verdad? Mi madre tuvo cáncer hace 5 años. Fue muy divertido. Porque si tú le preguntas a ella, dirá, yo me he curado a pesar de las oraciones de mi hijo. Pues yo todos los días rezaba para que se fuese a la vida eterna. Me parecía tan bonito tener una madre en el cielo y decía, mamá, aprovecha y te mueres y te vas al cielo y vas, qué gozada. Y tal, ¿no? Y luego se curó milagrosamente. Es una cosa. Pero es bonito, el cielo es muy bonito. Hemos sido creados para el cielo. Sí, es bello tener esa conciencia. Sí. Sí, una vez tuve la oportunidad de estar con un amigo muy querido, Ira Katz, era un psicólogo, vivía en California. Y cuando yo conozco a Ira, se estaba muriendo de cáncer en los huesos. Y empecé a acompañarlo. Era un hombre enamorado de la palabra de Dios. Proclamaba en la iglesia gracias a su proceso de conversión. Y un día le hice una pregunta a Ira. Ira, ¿te vas a morir? ¿Tienes miedo? Y Ira dice, no tengo miedo porque sé para dónde voy. Claro. Y eso quedó grabado en mi corazón. Claro. Pero es que lo sabemos. Mira, el primer niño que yo enterré, que se llama Jorge, ese niño me cambió la vida, ¿eh? Yo recuerdo que me dice la médico, mira, en esa habitación hay un niño que va a cumplir 9 años y le quedan 2 meses de vida. Entonces entró en la habitación y estaba su madre. A mí ese niño me ha cambiado la vida, ¿eh? Estaba su madre y la saludo, hola, soy Javier, el nuevo cura, tal. Entonces entra ella delante de mí y le dice, mira, Jorge, este es Javier, el nuevo cura de la unidad. Dile si eres un niño feliz, que yo pensé. Pero ¿cómo le pregunta eso si le quedan 2 meses de vida? ¿No? Y recuerdo que Jorge la miró a ella, yo pensé que la iba a insultar o algo así. Luego me miró a mí y yo, como en los dibujos animados, me hice pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y luego volvió a mirar a su madre y le dijo, mamá, soy el niño más feliz del mundo, no se puede ser más feliz que yo. Yo cuando escuché esa frase pensé, yo tengo que venir aquí a aprender a ser cura. Entonces empecé a hablar con él, precioso, ¿eh? De hecho, las preguntas teológicas más profundas que he recibido son de él, que me decía, me acuerdo, un día muy serio me dice, padre, ¿las almas tienen patas? Porque yo en el cielo quiero correr, quiero saltar, que aquí ya no puedo. ¿Las almas tienen patas? Y digo, pues si las estamos en la carne, sí, seguro que sí. Fue precioso. Y con Jorge hablábamos mucho del cielo. De hecho, cuando él murió, estuve yo a su lado y yo le dije, Jorge, tienes que hacernos ver que estás aquí, que estás en el cielo. Bueno, no sabes qué cantidad de signos he visto luego de Jorge. Recuerdo uno en concreto que se lo he contado a mucha gente porque me pareció
una cosa sorprendente. Jorge, el día que se moría, yo me fui a Madrid, compré una tortuga de tierra porque le encantaban las tortugas y le regalé la tortuga. Y Jorge se murió agarrado a la tortuga. Bueno, pues luego montamos unos grupos de padres, cuyos hijos están en el cielo, que se llaman los grupos Tortuga. Hacemos una peregrinación a Tierra Santa de los grupos Tortuga y de repente, estando en el cenáculo, me dejan celebrar misa en el jardín porque todos los meses estaba ocupado. Y yo recuerdo que de repente, oye, en Tierra Santa no hay tortugas, ¿eh? Pues yo recuerdo que de repente empiezo la misa y andando entre las plantas viene hacia nosotros una tortuga. Mira, yo podría pensar que hay tortugas, pero nunca se acercarían, huirían. Bueno, pues viene andando hasta nosotros. Entra dentro del círculo de padres. Entra dentro. Mira a un lado, mira al otro, localiza a la madre de Jorge y va andando, se pone debajo de su silla y se pasó toda la misa sentadita debajo de la silla de la madre de Jorge. Y cuando digo, podéis ir en paz, de repente la tortuga se levanta y se pone a irse. Yo dije, no, agarradla, y tengo una foto con la tortuga, todos alucinados. Porque, qué signo. Claro, Hermoso. ya sé que Jorge no es una tortuga, pero es un signo, es un guiño del cielo. Es un signo muy bello. Lleva una relación directa a un acontecimiento. Padre Javier, ¿con qué esperanza ves el mundo? Yo lo veo con mucha esperanza. O sea, cuando la gente dice, ay, es que el mundo está muy mal. No, el mundo no está muy mal. El mundo es muy mundano porque es lo que es. Ya está, ¿no? De hecho, a la gente le digo, cuanto más oscuro está el mundo, es el consuelo de los mediocres, porque con que brilles un poquito se te ve. Ya está, ¿no? Entonces, yo pienso que yo lo miro con mucha esperanza porque Jesucristo ha vencido, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es fiarnos de eso y evangelizar. Y ya está, ¿no? O sea, que el diablo está muy suelto, lo tengo clarísimo. Que el diablo enreda mucho, lo tengo clarísimo. Pero si el diablo es solo un angelucho venido a menos. O sea, es solo una criatura que hasta el diablo mismo tiene que someterse al plan de Dios. Entonces, bueno, pues por mucha tensión que haya en el mundo, Cristo está por encima. Y si nos fiamos de Él, pero es lo que digo, si es que a nada que tú ofrezcas al mundo vida eterna. Cuando abrimos el retiro de Noruega, el retiro de Maús en Noruega, yo pensaba, pero Noruega, ¿quién va a querer hacer un retiro? Bueno, no sabes la sed que hay en Noruega. Sociedad desarrollada, moderna, comunista y tal y cual. Están sedientos. Entonces, tú ofreceré a la gente agua viva. Eso ya lo decía Benedicto XVI. Cuando el hombre ve la verdad, le seduce. Pues ofrécesela. ¿Cuál de los retiros que has ayudado a que se den, o que has servido, o caminado, te han dejado mayor impresión por los frutos que ha dado? Uy, o sea, yo diría 3. O sea, hay muchos retiros. O sea, lo que veo es que ahora esto ya está desatado. O sea, nosotros empezamos el retiro de Bartimeo para adolescentes, de Nicodemo para los jóvenes de 25 a 35 años, de Galilea para los servidores de Maús que ya llevan mucho tiempo sirviendo y para que hagan un retiro que les ayude a ir pasando hacia ejercicios espirituales, Simeón y Ana para mayores de 70 años, Talita Kumi para padres y madres de niños que han fallecido y viudos y viudas. Ahora ha empezado el retiro de Zaqueo para empresarios católicos, que no sabes lo divertido y lo bonito que es. Luego hemos ayudado, es verdad que se fundó en Colombia con 3 sacerdotes, pero luego llegó a España el retiro de Maús Sacerdotes, que también es una bendición. Ahora va a empezar el de Marta y María para consagrados. Bueno, y luego, por supuesto, o sea, para mí, lo mejor que uno puede hacer son ejercicios espirituales de San Ignacio, que es donde uno de verdad madura el encuentro con el Señor. Pero es verdad que primero tiene que haber un primer encuentro y luego la maduración. Entonces yo creo que no están reñidos. Primero un retiro de primer impacto y luego este otro. Bueno, y luego, por supuesto, retiros de amor conyugal en España que han crecido, etc. Bien. Pero de todos, si me tuviese que quedar con alguno, me quedaba con 3. Con Bartimeo, el primero, ¿no? Yo le tengo un cariño especial a Bartimeo porque es un retiro que nace de la pasión evangelizadora. O sea, empezamos a hablar una mujer y yo de que llegábamos muy tarde con el retiro de Feta a los jóvenes. El retiro de Feta es para mayores de 18 años, para universitarios. Llegábamos muy tarde, que la gente venía herida. Entonces tuvimos 2 años y medio rezando y trabajando. 3 personas, una psiquiatra adolescente que se llama Cristina Navarro, una mujer de las primeras que empezó en Maús en España que se llama Pilar Banús y un servidor. Estuvimos los 3, nos reuníamos cada mes, íbamos viendo
temas que les preocupaban a los jóvenes y los trabajábamos y veíamos qué dinámica se podía hacer. Entonces sale el retiro de Bartimeo, que para mí es el que tiene más contenido. Yo le tengo un cariño muy, muy especial, ¿no? Y luego, el segundo, que también me tiene robado el corazón, es el de Talita Kumi, que empieza con los padres de los niños que habían fallecido y que yo había ido acompañando. Entonces es un retiro donde sin ningún pudor hablas del cielo. Y quien da testimonio son todos padres de niños que han fallecido y viudos y viudas. Y lo dan tan bonito hablando del gozo del cielo, de la alegría de la vida eterna, que de verdad es muy impactante, ¿no? Y luego, la verdad es que tengo que agradecer a los 3 curas colombianos que iniciaron esto, el padre Amador, el padre Astolfo y el padre Guillermo, el retiro de sacerdotes. A mí me ha hecho mucho bien y veo que a los sacerdotes también. Entonces yo me quedaría con esos 3. Pero bueno, me quedo con Jesús, que está en todos. Ya está. Qué bien, qué bien. Padre Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es una bendición estar aquí. Yo también estoy absolutamente feliz y sé que también todos nuestros amigos en las redes van a estar felicísimos. Danos tu bendición. Claro que sí. Pues que el Señor os bendiga y os guarde, que tenga misericordia de vosotros y os muestre su favor, que os mire benignamente y os conceda su paz. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que recéis por este pobre cura pecador. Hombre, siempre. Claro que sí. Y gracias a ustedes de verdad por su compañía, por su perseverancia y por su generosidad, que permite que sigamos en medio de estas redes. Que disfruten mucho esto, que lo mediten bastante y ojalá puedan buscar un retiro de Emaús, un retiro de Éfeta, un retiro de Bartimeo, para que puedan disfrutar de estos gozos del cielo anticipado. Muchas gracias. Felicidades para todos.